Este es un artículo muy bueno de Pedro Miguel, que ya sabemos que es también progresista. Esto es dirigido por lo del día de mañana, el día 17 de abril del 2022, donde se vota por esta importante reforma eléctrica que realmente la requiere en México. Esto es para no llegar a pagar precios altísimos de luz, que la paraestatal, la Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría de Energía pueda reordenar las cosas como deben de ser para cuidar nuestra soberanía y la de nuestros bolsillos. Esto es de Pedro Miguel. Señoras y señores, diputados del Partido Revolucionario Institucional, la crisis del desarrollo estabilizador duró 3 sexenios y se saldó con el ascenso del poder por la tecnocracia neoliberal, la cual demolió a conciencia durante 30 años lo mucho de bueno que se había construido desde el fin de la etapa armada de la Revolución Mexicana. No solo sucumbieron la industria, el poder adquisitivo de los salarios, varias instituciones fundamentales y la siempre complicada búsqueda de equilibrios para preservar la soberanía. El neoliberalismo barrió también con consensos nacionales, afectó elementos identitarios, abolió la movilidad social y la redistribución de la riqueza y desgarró el tejido social y acabó de destruir un proyecto de país que tuvo aspectos detestables y admirables, que fue una singularidad en el mundo. El reemplazo forzado de la ideología y del programa del PRI llevó en 1987-88 un proceso sucesorio traumático que se saldó con el golpe de estado electoral de los neoliberales. El ala progresista del partido y en alza con organizaciones de izquierda. Ganó la elección presidencial y a la derecha recurrió al fraude para que en los 2 sexenios siguientes aplicar lo sustantivo del Programa Económico de Acción Nacional, iniciando una lenta entrega al partido que se fundó para oponerse a los avances del cardenismo. No les fue bien. Su historial antidemocrático y su incapacidad para construir una alternativa de modelo que los propios tecnócratas priistas habían destruido los llevaron a perder la presidencia en 2000. Una mayoría de la sociedad pensó que el PAN, auténticamente gerencial y pretendidamente democrático, podía ser lo mejor que un tricolor desdibujado y a la deriva. Y el partido de ustedes se acomodó a mantenerse ya en calidad de socio menor en el cogobierno del facto de Salinas y Fernández de Ceballos habían establecido años anteriores. Y en la docena trágica panista, nunca, ni ante la corrupción monumental, ni ante la entrega de la soberanía, ni ante la guerra contra la población, lanzó sobre Fox o sobre Calderón los destemplados y furibundos adjetivos que ahora la dirigencia nacional de ustedes endilga a este gobierno de la Cuarta Transformación, que además es una elección mayoritaria del pueblo. Se entiende, la cúpula priista tenía razones pragmáticas y metálicas para actuar así, porque pese a que la derrota del 2000, la complicidad en el fraude del 2006 les permitió conservar una importante tajada del poder y de cargos que no solo permitió el enriquecimiento personal de muchos, sino que sirvió para acumular fuerzas y dinero para reconquistar la presidencia. En honor a la verdad, Peña Nieto fue síntoma, no causa del derrumbe definitivo del priismo. Es muy ilustrativo de la debacle que una figura política tan huérfana de atributos y de luces fuera aclamada como el salvador del partido, y es muy revelador del músculo monetario en que una revista gringa lo destacara en su portada como el Salvador de México. En realidad, ustedes saben perfectamente, Peña fue un candidato gestado en el endometrio de Televisa, un cuento de hadas, una telenovela que el PRI abrazó a falta de proyecto y de rumbo y que acabó leyendo en un teleprompter la agenda dictada por los intereses transnacionales y de la delictuosa oligarquía local, y así fue a su partido de 38% de los votos en 2012. Pongámosle que no compraron ni un solo voto, a 16% en el 2018. Esa misma agenda, impuesta por el marco del Pacto por México, es la que hoy opone desde Va por México al rescate de nuestra nación,
de nuestra soberanía. Pero hoy, a diferencia de lo que ocurría en 2000 y en 2006, el modelo neoliberal se encuentra en bancarrota en el mundo. Se encuentra claramente con un rumbo perdido en el mundo. Y el partido de ustedes está no lejos de la bancarrota electoral. Cuando el país se esfuerza en avanzar por un camino propio con justicia social, desarrollo desde abajo, soberanía, libertades, democracia, el que ustedes empecinen en servir a los intereses enemigos de la nación, a los intereses extranjeros, solo puede llevarlos a confirmar su ruta de la nada. Dice nuestro himno: mas si osare un extraño enemigo profanar con sus plantas tu suelo, PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, esa parte de nuestro himno, ¿por qué también la traicionan? La cuasi unanimidad de la bancada no se basa en convicciones ni en espíritu de cuerpo. Si así fuera, habría destacados gobernadores priistas que colaboran por encima de las diferencias con la Cuarta Transformación. Nadie ha dicho que ustedes sean tontos. Los pretextos disqueambientalistas y economicistas contra la reforma eléctrica se han caído uno a uno, y el dictamen de la reforma eléctrica ha retomado la mayor parte de sus propuestas, 9 de 12. Así, ustedes y nosotros somos conscientes de que en el momento actual están siendo presionados. ¿Será porque por eso están pagando el precio de vender sus voluntades desde hace años atrás? Y seducidos con tentadoras ofertas, por el poder de las corporaciones y por gobiernos extranjeros votando en contra de nuestra soberanía, votando en contra de algo que han repetido ustedes en este gobierno tantas veces: la autonomía de nuestro país. Estando viendo las cuestiones como se han manejado en España, en Italia, en Francia, en Estados Unidos, estando en favor de Iberdrola, Enel, Repsol y demás de ese tipo de empresas, no sé, deben de pensarlo ustedes. Ya acumularon dinero, más que suficiente. Ya tuvieron suficientes sexenios para demostrar algo. No vengan ahora en sus campañas a decir que ustedes vienen a rescatar a nuestro país, porque saben muy bien ustedes, PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, que no han tomado esas riendas. Hablan muchas cosas elocuentes en sus discursos y nada de esas cosas, o tantas de ellas, no la trae a la realidad del pueblo de México, de su soberanía, de su progreso, de su crecimiento. Deben de votar por ese progreso, por esa soberanía, por esa autonomía de país. Esto no se trata de la ocurrencia de un solo hombre. Recuerden que la cuestión en la democracia, la mayoría es la que debe de ser respetada, la mayoría es la que debe de ser seguida, la mayoría es la que se debe de imponer en el sentido de lo que la mayoría del pueblo de México también reconoce como importante. Ustedes deben reconocer esa mayoría. Ustedes entonces ahí es, y ahora más que nunca es cuando deben de reconocer la democracia. Basta de nada más andar mencionando la palabra democracia como si únicamente fuera una palabra manipuladora. Respeten y demuestren que este país merece democracia.